Buen y santo día. Estoy trabajando acerca de la recopilación de lo que he leído acerca del reinado del anticristo, de el tiempo en el que estamos y también acerca de el uso que se hace, en realidad, del mal uso que se hace de las posibilidades que otrora daba la Iglesia en tanto estaba el Papa vivo. Esto es el uso que jamás la Iglesia permitió del estado de necesidad y de la epiqueia para la creación de nuevos obispos, que además se constituyeran sin mandato papal fuera de alguna diócesis. O sea, ya no solo tendríamos sacerdotes vagos, sino que pasamos a tener obispos vagos. Nada más odioso para la Iglesia. En todo eso veo un video, me llegan varios videos de una persona a la que yo seguía. Y ya no sigo porque para mí, a pesar de que tiene un aspecto general su propuesta de análisis que podría ser afín al tema de que no se participa de rito alguno, de que se denuncia al tiempo del actual, de que se denuncia a falsos sacerdotes, obispos, ritos, etcétera, como los que pululan hoy. Sin embargo, debo decir que a mí me sorprende que no se haya dado cuenta esta persona de algunos ítems que debería reformularse. Primero y antes que nada, el hecho de que viene con él títulos que le fueron conferidos en la ramera, en la actual falsa Iglesia Católica, la que se hace pasar por la esposa, que tiene todo un bagaje de doctrina, magisterio, que es falso y que es producto del nacimiento del Concilio Vaticano II, que es el cuerpo doctrinal del reinado del anticristo. Por lo que usar esos títulos, teólogo, profesor de religión, maestros, etcétera, no debería ser, y debería la propia persona llamarse a sí misma a reflexionar. Yo pensé en su momento en decírselo en privado. De todas maneras, hay muchos de ellos que, venidos de el Novus Ordo, estuvieron en la postura nuestra. ¿Que cuál es nuestra postura? Bueno, la única posible, ser católicos, apostólicos y romanos, bajo estricta obediencia de su santidad Pío XII y de todo el magisterio hasta esa fecha, que se resume en Pío XII. Nosotros no somos ni primeras vías, ni segundas vías, ni terceras vías, y así hasta el infinito. De una estructura de pensamiento
claramente judeo-protestante masónica, que es la que se trae del Novus Ordo, del Concilio Vaticano II y de la falsa iglesia conciliar, de la iglesia conciliar, falsa iglesia católica. También este mal, por eso lo decía, había llegado a nosotros un ex sacerdote, digo ex porque antes de llegar a nosotros había dejado los hábitos, estuvo un tiempo como católico, apostólico y romano, bajo obediencia de su santidad Pío XII, denunciando con todo lujo de doctrina, magisterio y real lo que estaba sucediendo. A poco tiempo, como en realidad no se sacó de en sí mismo, toda la falsa construcción religiosa del Novus Ordo, con tiempo suficiente como para asentar esta nueva realidad que es la Iglesia Católica verdadera, rápidamente Satanás lo sedujo con sus vanas propuestas y de la noche a la mañana volvió a la ramera. Y esto es lo que está en ciernes. Más allá de que las personas crean que es fácil asumir la catolicidad cuando no se la ha aprendido desde la cuna, no se la ha mamado como un bebé, por quien debió enseñarla, y lo que se ha enseñado, lo que se ha mamado, lo que se ha absorbido, lo que se ha aprendido es la falsa doctrina queriéndose hacer pasar por la Iglesia Católica, es muy difícil dejar la estructura del pensamiento que eso lleva para poder decir que esta es la vía que más se ajusta a la doctrina, magisterio y tradición católica, que la que los otros, que somos nosotros, siempre somos nosotros, llevan. Porque toda esta gente, todas, y tú los vas a escuchar, terminan siendo así. Somos nosotros los que construimos la vía de salida de esta situación. Somos nosotros los que enseñamos que hay una iglesia posible sin papa, sin jerarquía y sin nada. Unos y otros son exactamente lo mismo, porque se configuran como algo que no son. Nosotros, los que pretendemos ser y morir como católicos, vamos vía del conocimiento de la fe católica. Tratamos de educarnos en la fe católica. Y, estimados míos, les digo que aquel que hace 2 años que salió, o 3, del Novus Ordo, de tener la cabeza empapada en la falsa doctrina conciliar del anticristo, no puede haber absorbido el magisterio, la tradición y todo el bagaje doctrinal de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. No puede. Menos cuando fue formado como, entre comillas, teólogo y, entre comillas, profesor de religión. Como para abrogarse la posición de ser la única vía verdadera. ¿De qué única vía verdadera me están hablando? Cuando lo que se abroga es un título que no posee, porque la Iglesia Católica no se lo confirió, porque el último Papa válido, la última autoridad válida, está muerta desde 1958. Y si no somos capaces de ver eso en nosotros,
de que seguimos usando un título que la Iglesia no nos da, ¿cómo pretendemos constituirnos en la única vía doctrinal real para un tercero? Pero, por favor, un poco de humildad no viene mal. Sobre todo, un poco de entendimiento de qué somos, quiénes somos. Y señores, nosotros somos la última ralea, el último orejón del tarro que Dios salió a invitar a los caminos después de que invitó a los primeros invitados de la boda, a los segundos, y ambos le dieron vuelta a la espalda y le dijeron: no tenemos tiempo para ir a sentarnos en tu banquete famoso. Y con todo y así, siendo los últimos, la ralea, lo peor, la escoria, lo que nadie quiere, el leproso, él exige que se siente en el banquete de bodas con el traje correspondiente, porque si no lo echa patadas afuera. En el mejor sentido de las patadas. Pero patadas al fin. Así que, primero vernos que si nosotros estamos teniendo que deconstruirnos y somos simples fieles, que llegamos a esto con en algunos casos, mal bagaje del catolicismo, y miren qué ha sucedido. Si todo este tiempo no me da la razón, al revés, si todo este tiempo me da la razón de lo que acabo de decir. Hemos tenido, entre comillas, hermanos, que nos decíamos católicos, apostólicos, romanos, seguidores de su santidad Pío XII, sacándonos de encima el lastre de creer que fuera de nosotros y fuera de la verdadera iglesia, sin papa, hoy hay jerarquías, ritos, sacramentos, etc. Habiéndose entendido todo eso, resulta que estas personas, las que se han ido, en su inmensa mayoría, vienen con formación estricta de fe del Novus Ordo y de la Iglesia Conciliar. La inmensa mayoría vienen con ese lastre que ha deformado su conocimiento espiritual de lo que es la religión. Y es más difícil volver a construir sobre el error que construir sobre la nada. Mi caso, Dios construye prácticamente sobre la nada porque no tengo formación. Que hoy, no antes, hoy es un gran beneficio. Porque es más fácil de leer la verdad y de poder entender que si lo comparamos con lo de afuera es lo que está mal, y posicionarme más fácilmente en el lugar donde es correcto, que de construir toda mi estructura de fe que involucra mi pensamiento, mi forma de vida, mis valores, mis ejecuciones, toda yo, para poder luego construirme según lo que Dios me está revelando de su verdadera iglesia. Por eso, decirles a los que vienen con ese bagaje de formación de la ramera y se dicen teólogos, se dicen profesores, se dicen maestros, se dicen sacerdotes, se dicen obispos, se dicen diáconos, etcétera, que por favor, primero, antes que ponerse en la postura de lo que vienen trayendo de lastre, dejen el lastre para que Dios los pueda penetrar con el verdadero conocimiento de su iglesia. Nosotros los católicos, apostólicos y romanos, bajo estricta obediencia de su santidad Pío XII, no hemos sido llamados a enseñar. No somos maestros de nadie. ¿Saben por qué? Porque para hacerlo, ni siquiera podemos alegar una cierta clase de ser catequistas. Porque para todo eso
requerimos autorización estricta dada por la Iglesia, por sus jerarquías verdaderas, y no las hay. Lo que nosotros debemos hacer y constituirnos como tales es en tratar de ser fieles a la Iglesia. Y como tales, una vez que hemos entendido con más justeza acerca de aquello que está pasando, entonces proclamarlo. ¿Por qué podemos proclamar que Montini fue el anticristo? Porque nadie más que él destruyó la Iglesia, no destruyó la Iglesia, destruyó y mostró la doctrina falsa de su creación como la doctrina verdadera, desplazando a la doctrina verdadera de 1958 años por una nacida hacía 2 días en el Concilio Vaticano II, falso concilio o conciliábulo. ¿Por qué podemos decir que efectivamente se cumplió en él las profecías públicas reveladas acerca del anticristo? Porque, señores, él es el que termina aboliendo el sacrificio perpetuo. Salvo que crean que el novus ordo missa es el sacrificio perpetuo. Salvo que crean que esos rituales inventados diciéndose ser del misal romano y que viene desde su santidad Pío V, etcétera, 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 como alegan los tradicionalistas o sedevacantistas, lefebristas, tusistas y la mar en coche, que eso sea el sacrificio perpetuo, que se confiere y se crea sin jerarquía papal, sin el Papa, el que da el poder para hacer la supuesta transubstanciación que dicen hacer. Entonces, a ver, si nos ponemos las pilas, a ver si bajamos del pony en el que nos hemos subido, a ver, porque rápidamente, como no hay un exceso de tiempo para perder, porque nunca lo hay, porque nuestro tiempo acotado es el fin de nuestras vidas, así tenga después duración miles de años antes de que la aparición de su santidad, del Cristo venga en parusía, que no va a suceder porque está todo concedido, nos ponemos a cargar las pilas de la verdad y dejamos de consumir la propia vanagloria. Si vos venís de un conocimiento falso, hecho carne en tu persona, lo primero que tenés que tratar de tener es tiempo de dedicación a la verdadera doctrina y magisterio católico. Y queridos, con 3 años investigando no la vas a tener, porque recién saliste, sos como un bebé de pecho, necesitas tiempo. Bueno, en esto además, entender que por algo Dios nos advierte en Mateo 11:26 que Dios velará el conocimiento, opacará el conocimiento, restringirá el conocimiento, velará es la palabra, el conocimiento, dado a los sabios y los prudentes. Hoy, teólogos, doctores, sacerdotes, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo dará a los pequeños, a los don nadie, a los no instruidos. ¿Por qué? Hay que ir a leer el por qué, según lo enseña la Iglesia, en los comentarios a Mateo 11, versículo 26. No inventarlo uno, sino leerlo. A continuación de este tema, mientras estaba en todo esto, reflexionando de que
sinceramente, con la mano en el corazón, cansa ver aparecerse mojoncito tras mojoncito tras mojoncito que más se parece a la iglesia falsa protestante que la iglesia católica, en su decir, que se parte de, o sea, el problema es que se parte de un error de análisis, se parte de el error de creer que este es un tiempo de crisis como las tantas que puede haber vivido, no la iglesia, que la iglesia no vive crisis, sino los que están adentro o desde afuera pretenden que las vivan. Pero este no es un tiempo donde los herejes quieren asaltar la iglesia tiene el Papa con el que se levanta para señalar el error. O como Manning explicó en la crisis actual de la Santa Sede. No, este es un tiempo totalmente diferente. Es el tiempo profetizado por Dios en todas sus jerarquías vicarias y reyes, como los papas, y estos a través de las enseñanzas que han permitido llegar a nosotros de grandes estudiosos, de que este tiempo forma parte del plan de salvación, no de una crisis. Este es el tiempo del fin, al que llama San Agustín como tiempo del fin, el tiempo del anticristo. Él no dice que en el tiempo del fin será el tiempo del anticristo o vendrá el anticristo. Él señala que es el tiempo del fin hasta donde llega la iglesia. Hasta donde llega la iglesia es el tiempo del reinado del anticristo. O sea, compara el tiempo del fin, el tiempo de la iglesia hasta el reinado del anticristo. O sea que el tiempo de la iglesia va hasta el tiempo del fin, que es el tiempo del reinado del anticristo. Después de esto, él mismo dice, la iglesia no será visible. Otros grandes de la iglesia, y lo tenemos todo escrito, sostienen, como el propio Manning, que la iglesia morirá, como su cabeza y Señor murió, ella deberá pasar por lo mismo para luego resucitar. Ahora, la resurrección que espera, de la que habla Manning, es la Jerusalén celestial que viene con Dios, la iglesia triunfante. No es posible una iglesia otra vez rayana en el pecado, o sea, que contiene al pecador, por la cual se hace necesario un papa, porque ¿para qué se lo llevó Cristo? Levantó el suyo, vicario, el último catejón, si va a volver a hacer nacer uno de la nada, mágicamente, violando él la propia ley que estableció para la creación de un papa. Entonces, el problema está en definir y entender en qué tiempo estamos. Porque en el tiempo en el que estamos, y si lo entendemos, entonces todo se desgrana fácilmente. Si el tiempo de la iglesia va hasta el reinado del anticristo, y vemos que el reinado del anticristo ya dio comienzo con el energúmeno de Roncalli como falso profeta y el precursor del anticristo, y que efectivamente en todo su esplendor estalla con el anticristo, con el falso concilio Vaticano II que se constituye en el cuerpo doctrinal y magisterial del reinado del anticristo, con el rito nuevo llamado Novus Ordo Missa, rito anglicano, judeo-anglicano masón, que es el que destruye, sustituye
anulando así, aboliendo así al sacrificio perpetuo, que son los signos que establece Cristo como previos a su segunda venida. Él no dice que habrá una tercera venida oculta para unos poquitos, que modificará, que hará nacer un papita nuevo. No, señores, él dice que entre el tiempo de la abolición del sacrificio perpetuo y su segunda venida no hay otra cosa que la gran tribulación. Y es lógico, porque es lo mismo que nos enseña la Iglesia que sucedió entre el final del reinado de David y la primera venida del Cristo encarnado. Y no hay una tercera posibilidad de venida de Cristo. Y cuando uno empieza a rayar en el tema de que, bueno, el milenarismo está entendido mal, la frase que está mal traducida porque en realidad no se lo condena, porque por esto... Bueno, no, a ver. Cuando a mí me empiezan a adjudicar posibles interpretaciones de lo que el magisterio, de lo que una ley, de lo que un decreto dice, establecido por la Iglesia, ya se me ponen los pelos de punta de advertencia. Ese está queriendo pasar por encima de lo que la Iglesia estabiliza, instituye, dice. ¿Y saben por qué lo dice? Porque si nosotros pasamos esa línea, desobedeciendo, aún así creamos que estamos en condiciones teológicas de entender y comprender y no caer en la falacidad, en la falacia, falacidad, ya me inventé una palabra, en la falacia del anticristo y su reinado, a través de Satanás y sus demonios, vamos a caer, que es lo que la Iglesia trata de evitar con las prohibiciones del magisterio equivocado, porque sabe que nosotros no estamos en condiciones de hacer frente a un conocimiento falso, sin el apoyo estricto de saber por dónde no caminar. Y cuando intentamos sortear lo finito, y vamos por el camino finito como hacen los abogados, ¿vieron? Que siempre hay dos leyes, hay dos caminos posibles y ambos son legales. Tanto el uno que dice sí como el que dice no, tanto da. Entonces caminamos por el filo de la legalidad. Bueno, esto es el caminar en el filo de la religiosidad verdadera. Con lo cual, muestra que no está vencida la ponzoña de la serpiente en uno. Y eso es de cuidado, sobre todo cuando uno trata de imponer esa visión novusordista, sedevacantista, tradicionalista, masona, protestantizada, judaizante, que se tiene de construir vías alternativas para poder saber dónde se permanece fiel. No, es fácil saber dónde se permanece fiel. Solo hay una posibilidad y una postura única: ser católico, apostólico y romano. No ser ni vía primera, ni vía segunda, ni vía tercera, ni vía así hasta el infinito, ni ser sedevacantista, ni tradicionalista, ni nada que no sea ser fiel al último papa con vida. Nada más. Y nada menos. Siempre hay que tener presente la máxima que el padre Frederick Faber dio a los católicos de entonces en el sermón de Pentecostés en el año 1861. ¿Qué dice? Si el mal estuviera todo de un lado y el bien todo del otro, no sería posible confundir a los elegidos. En cambio,
serán los hombres buenos, dice, buenos todavía esperemos, los que terminarán haciendo el trabajo del anticristo. Por eso hay que tener cuidado, porque estos estarán en el lugar equivocado. Lugar, postura, pensamiento, sitio físico, equivocado. Lo primero que uno tiene que hacer es saber que Dios, por disposición propia, retiró a su vicario, que es el fiel de la balanza y de la verdad, para que suframos el castigo que habría de venir con el reinado del anticristo por haber abrazado la iniquidad. Lo dice él una y otra vez, pero especialmente lo dice en Daniel y en Apocalipsis. Y también lo dice en Isaías, y creo que también lo dice en Ezequiel, y también en Jeremías, y por qué no, lo dice a lo largo y ancho de toda la iglesia, que el tiempo del fin pasa por un tiempo de pago de las culpas por nuestros pecados. Y hace unas semanas, nada más, estando en vilo toda esta situación, por A, por B o por C, nos llega de parte de Dios una carta. ¿Por qué de parte de Dios? Porque es de la iglesia lo que nos llega. Una carta del padre de Maris que explica cómo procede un católico en el tiempo donde no hay autoridad jerárquica de ninguna especie ni sacramentos. Y el por qué, dice, lo permite Dios vivir a sus fieles. Y que no aceptar esta realidad implica levantarse contra Cristo. Por lo cual, queridos míos, yo me trato de comer todo lo que dice el padre Frederick Faber acerca de lo que es la advertencia dada a los fieles en aquel 1861 en Pentecostés, acerca de quiénes harán el trabajo del anticristo, y por otro lado, ahora que Dios nos confirma con una carta de uno de los suyos, de alguien muy conocido entonces, para nuestro tiempo igual que para aquel, más todavía, trato de no olvidar jamás en qué lugar Dios me puso. ¿Qué es? En el banquete de bodas, en un sitio donde más me vale no cambiar de ropaje que el que Él me está regalando, que es el conocimiento de la fe católica, y ponerme bajo estricta obediencia del Papa en el que Él me colocó. Porque díganme, si esperamos un restauracionismo de la Iglesia con un nuevo Papa, ¿para qué levantó? Porque el Papa es el catejón. ¿Para qué levantó al catejón permitiendo el reinado del anticristo? Para traer otro catejón que vuelva al reinado del anticristo. Y así estamos como en el tiempo de la marmota. Volvemos al punto original y nunca salimos de ese loop. Bueno, queridos míos, más nos vale entender el tiempo en el que estamos. Leer y releer y volver a leer al padre de Maris y al padre Frederick Faber. Bueno, gracias por escuchar y gracias por estar ahí y formar parte de este caminar juntos y asistirnos en ese caminar. Gracias. Y gracias a la Santísima Virgen y a Dios por habernos puesto un Papa bajo el que estar en estricta obediencia. Que Él nos guíe,
que Él ruegue ante la Santísima Virgen y ante el Cristo por nuestra perseverancia final, y que no caigamos en la vana gloria de constituirnos en las muletas de la Iglesia, que la Iglesia jamás necesitó. Un comentario extra y aparte, pero que tiene que ver con el tema también. Yo hablo para los que buscamos la verdad, buscamos a Cristo, buscamos su iglesia y no queremos estar en otro sitio que no sea su iglesia. No hablo a las autoridades que se han constituido como tales y a las que yo acuso de ser infieles, a los que yo acuso de ser ladrones, a los que yo acuso de ser serpientes sibelinas que se arrastran, llevando toda la carroña con ellas de Satanás, con las que pretenden, picando, insertar su veneno. Yo diferencio la autoridad, entre comillas, que se constituyó tal y que hace gala de conocimiento y te tiran muchas veces con el propio magisterio de la Iglesia, pero esto está ya anunciado en la Iglesia y muchas veces ya lo han sostenido hasta los propios papas, que los herejes tirarían con el código de la propia Iglesia, con el magisterio y la doctrina de la propia Iglesia contra la Iglesia, para hacer caer a la Iglesia. Nada nuevo bajo el sol. Todo esto ya existió y ya existe de forma igual y empeorada, si se quiere, pero igual a lo que existía antes. Las autoridades que se revisten de lo que no son, que se visten de curas, de obispos, de diáconos, pero el diácono, bueno, yo qué sé, es un pobre desgraciado que la verdad es que cree que recibió un llamado y ¿de dónde saca para comparar? Si nadie se lo muestra, ¿no? Si nadie se lo alcanza. Pero aquel que estudió sabe que hay otra fe que es la fe verdadera. Y comparando el magisterio que él dice y alega seguir con el de la Iglesia verdadera, sabe que el suyo es falso y el de la Iglesia es el verdadero. Y que para poder realmente profesar la fe, hay que bajarse del pony en el cual se han subido como autoridades de la Iglesia, sin jerarquía papal, sin papa. Son todos los nuevos, autoridades vagos. Todos son o sacerdotes vagos u obispos vagos. Ninguno tiene jerarquía papal. Todos son falsos. A esos no les adjudico autoridad espiritual, ni moral, ni intelectual alguna. Por eso, cuando yo subo mis audios y mis vídeos, no le hablo al fiel común, a mí, cuando acuso. Porque nosotros estamos en vías de construirnos como católicos. No podemos decir que somos católicos, porque desconocemos la casi totalidad de la fe católica. Conocemos algunas cosas a las cuales vamos adhiriendo, en la medida en que las vamos conociendo y nos vamos aplicando a ese conocimiento. Pero miren, si será difícil este camino hacia la fe católica del fiel, que muchas veces, sin darte cuenta, entras a ver vídeos, audios
de personas como estas, de las que hablaba al principio, que parecen, entre comillas, ser católicos, pero todavía distan muchísimo de ser católicos, y más parecen ser novusordistas que católicos, por cómo juegan en el límite de la permisividad de la Iglesia. Y nosotros nos los comemos, no nos damos cuenta y lo difundimos, lo enseñamos, lo multiplicamos, haciéndonos sin querer corresponsables de la transmisión de puntos de herejía que contiene esas afirmaciones que hacen, o esos supuestos métodos de enseñanza y sus enseñanzas. Porque yo puedo usar toda la teología de la Iglesia subvirtiendo una palabra, como dijera su santidad León XIII. El peor hereje de todos es aquel que, enseñando toda la doctrina, deja caer una palabra de herejía. O sea, el que, enseñando toda la doctrina verdadera, deja caer una sola palabra de herejía. Ese es el peor de todos los herejes. Entonces, sí tendremos que tener cuidado. Si tenemos, pero nos pasa a todos, no es que les pasa a otros y no me pasa a mí, no, nos pasa a todos. Por eso mi forma de llevar el canal es, en base a mi experiencia, la que he ido sumando, por la gracia de Dios de haberme sacado de toda la inmundicia en la que estuve, y cuidar extremadamente de no volver a caer, porque es tan fácil entrar en la equivocación, creyendo que estamos siguiendo la verdad, que no hacerlo. Mi límite por el cual yo dejo de seguir una persona, un canal, cuando veo tosudez en eso, es que al escuchar las palabras que dice, juega con la doctrina en el límite de la permisividad de Dios. Por ejemplo, cuando hablamos de milenarismo, siempre hay el pero, no está bien traducido, por lo tanto no está totalmente condenado, por lo tanto yo puedo. Lo mismo con este tema de el restauracionismo del sistema de la Iglesia anterior, que podría volver a ser, porque no está condenado que Cristo no pueda usar por vía indirecta métodos extraordinarios que hagan surgir un papa, o que el papa tal vez esté oculto. Todo eso me suena al gran monarca y al sumo pontífice, que un santo profetizó sin error ninguno, pero claro, no era para el final del siglo, no era para el tiempo del reinado del anticristo, no, era para el tiempo en el cual había que salvar la Iglesia de Francia y la monarquía francesa que había resguardado a uno de los propios que se creía muerto. Y por supuesto sucedió y llegó a la monarquía, se instauró y instauró al nuevo sumo pontífice. Digamos, al sumo pontífice, no al papa, sino a uno de los suyos, restauró. Por supuesto, pero no es para nuestro tiempo. A su vez, creernos que podemos jugar en la orilla de la herejía o en la orilla de la permisividad de la Iglesia es ya jugar con las armas de Satanás. Porque eso seguramente es lo que aconteció con todos aquellos que se dijeron estudiosos de la fe, teólogos de la fe,
padres no, por favor, los padres de la iglesia jamás jugaron con eso. Que se dijeron docentes, maestros, escritores, eximios, de pronto considerados por sí mismos eximios, y jugaban en la orillita del... Eso lentamente fue llevando a la desobediencia. Entonces, individuos como Castellani estudiaban a Lacunza y no acataban la voluntad de la iglesia. Individuos como Méramo, Basilio Méramo, decía que él se subía arriba de los hombros de los grandes para ver más lejos de lo que ellos habían visto y poder así entonces entender lo que ellos no entendían, a Lacunza, por ejemplo, y entender que el milenarismo no era lo que ellos habían entendido. Bueno, o individuos como los Juan Carlos Seriani, que diciendo que conocen todo el magisterio, la doctrina, que son capaces de ver la bula cum ex apostolatus officio, etc., seguir apoyando hasta el penúltimo, que fue Bergoglio, apoyando hasta Ratzinger como papas y concebirlos como papas verdaderos. Y decir al fiel que está buscando la verdad y les pregunta cuál es su posición con relación a estos herejes, que eso en realidad no es preocupante, eso se deja para otra cosa, porque uno se tiene que tomar de lo bueno y entonces tergiversan la palabra de San Pablo cuando dice que hay que tomar lo bueno dejando lo malo. En fin. O los Ramiro Rivas, que andan por el mundo revestidos de sacerdote vago, odiados por la iglesia, y que dicen que ellos, que comprenden el tiempo en el que estamos y que acusan a Montini, que acusan a Roncalli, que levantan el dedo contra Juan Pablo I, Juan Pablo II, se hacen ordenar por uno, o sea, bajo condición, todavía empeora, por uno que fue ordenado por un hereje cismático y apóstata llamado Williamson, que viene del linaje del mayor de los herejes, de este caso, Lefebvre, que creó un rito propio por el cual retiene dos poderes y transfiere uno. Esto, todo el lefebrismo lo conoce. De eso voy a estar subiendo un audio-vídeo entre hoy, mañana, pasado, en estos días. Pero que saben que eso hizo Lefebvre y que acá no importa Castromayer si era el segundo obispo que confería la imposición de mano a estos nuevos 4 obispos creados por Lefebvre. ¿Por qué? Porque el propio Lefebvre públicamente dice que él habría de retener 2 de los 3 poderes y solo confería uno, y que eso era público, por lo cual llama a Castromayer para que lo apoye. ¿En qué? En su herejía. Lo mismo que hablan de Tuc. Ayer me pasó algo, yo venía terminando esto que estoy escribiendo para razonar, porque yo escribo para razonar, mientras razono públicamente de alguna manera cuando llego a un convencimiento de las cosas. Estaba leyendo un escrito de un tal Sofronio que escribe en el blog Amor de la Verdad de Moimunan, y era redondito el escrito, redondito. La verdad, la revelación olvidada se llama el artículo, escrito en el 2019. ¿Cuál no sería mi sorpresa? Que el Tarambana, al llegar al, perdón la expresión, con cariño se lo digo, al llegar al final de su análisis, redondito todo él, justificado todo él, dice y alega que hubo un verdadero obispo que levantó su voz
denunciando la herejía y denunciando el mal del Concilio Vaticano II. ¿Y a quién nombra? Por supuesto, a Tuc. El tipo la persona, que no sé qué es, supongo yo que varón o mujer, por Sofronio, dice que él no es tucista, que jamás lo sería, pero que en realidad hubo un obispo que trató de sostener el verdadero magisterio, por lo que él, imponiendo sus manos, conseguía hacer verdaderos obispos. Entonces uno se pregunta, si al final del tema, cuando vos ves que es redondito el artículo, de todo lo que viene diciendo, terminás en esta conclusión. Qué fácil es caer del trampolín a lo más hondo de la piscina y ahogarte cuando ya estaba llegando tal vez a la orilla. Qué fácil. Y todos estos de los que yo hablo alegan con gran florete y gran floritura sus conocimientos, hacen alarde de sus conocimientos magisteriales, doctrinales, disciplinarios, y citan código, y citan cánones, y citan encíclicas, y citan discursos, y citan, y citan, y citan, para terminar alegando, después de todo, un artículo redondito, que hubo un verdadero obispo, que es el tránfuga más modernista que el propio concilio, que se llamó Tuc, y que además perdió su silla con Roncalli primero y con Montini después, y que es falso, absolutamente falso, que él tuviera potestades especiales concedidas por el Vaticano verdadero para hacer uso de creación de obispos sin consentimiento alguno ni conocimiento alguno del Papa. Demostrado está que es falso, que se tergiversó y se falsificó documentación al respecto. Pero el individuo termina concluyendo esto. Y entonces uno se pregunta, a esta altura del acontecimiento, cuando en realidad vos ves que son los que más conocimiento tienen, los que más rápido han caído, ¿cuánta atención debemos tener a no convertirnos en eso a medida que vamos conociendo? Y preguntarnos todo el tiempo, ¿no seremos esos hombres buenos de los que habla el padre Faber para siempre estar atentos a uno, para poder así estar atentos al que está fuera? Bueno, hasta aquí hemos llegado con este tema. Por supuesto me salí de lo que era la publicación que he estado subiendo como publicaciones en el canal y que próximamente además va a estar ayornado mi blog, porque estoy perdiendo una cantidad de documentos y demás por no tener el blog ayornado, que estaba publicando y escribiendo mal. Porque yo escribía en negro, la página está toda en negro, entonces para que el blog en su interpretación pudiera publicarlo, le hacía una línea blanca, le hacía una ventanita blanca a cada línea de frase, y entonces aquello es un espanto para leer. Así que estoy ahora que aprendí cómo hacerlo. Bueno, la vejez no viene sola, mis 67 años no son pavada. Así que bueno, va a estar renovado el blog para poder ahí entrar a tener muchos documentos, mucha traducción que se pierden, que tenemos que tener al alcance de la mano y leerlas para poder entender, para poder comprender el tiempo en el que estamos y sobre todo leer una y otra y otra y otra y otra vez la carta del Padre de Maris y escucharla en la voz de este hermano que nos regaló la posibilidad de darle vida a la carta, ¿no? Que ya vida tiene porque tiene la vida de la iglesia que trae consigo, pero bueno. Bueno, hasta aquí sí, ahora sí. Muchas gracias por todo, nos vemos pronto y nos escuchamos pronto. Ah, y no te olvides,
como punto final, siempre da like, me gusta, si te parece bien el contenido de los videos y de este canal. Si estás participando de la fe católica, te pido por favor no dejes de suscribirte, de comentar, de dar like, el dedito para arriba, porque es la forma que tenemos en este mundo que pertenece a la oscuridad, de salir victoriosos en la fe, de publicarla, de promoverla, de hacer que las piedras griten junto con nosotros el nombre de Cristo y de su verdadera iglesia y de su verdadero Papa. No te olvides que es la forma que tenemos de difundir y proclamar la fe, nuestra fe, la fe católica, sin la cual nos hacemos cómplices de la mentira, porque nos convertimos en perros mudos. Así que te ruego tengas en cuenta que al finalizar el vídeo, después de que lo escuches, luego de que leas el material que viene adjunto en la parte descriptiva, des like, comentes, estés de acuerdo y difundas entre los tuyos y promoviendo estos audiovídeos. Y tienes la posibilidad también de entrar en mi cuenta personal de Telegram, donde podremos hablar y podremos también intercambiar documentos y sacarnos dudas de todo lo que yo subo. Y juntos caminar en pos de la fe católica. Es una tarea y un trabajo que Dios nos da para seguirle. Y es un trabajo hasta el final de nuestras vidas. Todo el tiempo, hasta el día del fin. Debemos estudiar, trabajar y promover la fe católica. Nosotros no somos maestros de nadie. Nosotros intentamos ser fieles a la doctrina y a la verdad. Nada más y nada menos. Lo que nos pide la Iglesia que hagamos. Como fieles a Cristo, seguirlo, difundir la verdad y mostrar dónde se encuentra Cristo. En la verdadera Iglesia, que es en el verdadero Papa y su magisterio. Último Papa, su Santidad Pío XII. Nosotros intentamos ser fieles a la fe católica, a Cristo, siendo perfectamente obedientes al último Papa, con vida, su Santidad Pío XII. No dejes de suscribirte, no dejes de comentar, no dejes de decir y de promover la verdad. Nosotros no somos perros mudos, pero tampoco aceptamos que nos quieran llevar al error a través de las lindas y largas palabras, como la primera, la segunda o la tercera vía. Nosotros somos católicos, apostólicos y romanos. No tenemos otra definición. No hay ninguna otra definición. Aceptar que hay vías es decir que hay algo que se puede comparar con Cristo, con la fe católica, con su Iglesia, que es su Papa. Nosotros decimos, no hay nada por fuera de la Iglesia católica, apostólica y romana que sea verdadero. Todo lo que se necesita para salvarnos, así como lo había antes, hasta el tiempo de su Iglesia, mientras duró el tiempo de su Iglesia, mientras estuvo el tiempo en el que la gracia se manifestó plenamente a través del único que se manifestaría en la tierra, que es su Papa, nosotros hoy tenemos las mismas gracias,
la misma iglesia, el mismo Papa, el mismo Pedro, como vicario de Cristo y como la verdad. Nosotros conocemos la verdad. Nosotros conocemos el camino hacia la verdad. Es el Papa, que es la iglesia, donde si no hay iglesia, si no hay Papa, es porque el tiempo de la iglesia ha sido terminado por el mismo Cristo. Y esto es lo que los padres de la iglesia y los grandes doctores y maestros de la iglesia han sostenido todo el tiempo. Cuando dicen el tiempo del fin del siglo, el fin del tiempo, hasta el fin del mundo, es hasta el tiempo en el que surge el anticristo. El tiempo de la iglesia es hasta el tiempo en que surge el tiempo del anticristo. San Agustín, entre otros. Por eso San Pablo, en 1 Tesalonicenses 5, nos exhorta desde aquel tiempo y amonesta hoy como ayer a los tesalonicenses al estudio de las profecías. Él dice, en ese amonestamiento que hace a los tesalonicenses y que aparece en 1 Tesalonicenses 5, que si se hubiera estudiado con precisión y ahínco a las profecías, no habría habido la posibilidad de que el pueblo judío no supiera quién era Cristo. Porque no lo hicieron, cayeron en el error. No lo esperaron y confundieron los tiempos, los cómo, los por qué, los dónde y los cuándo. Hoy estamos ante ese problema. No se estudia con ahínco y veracidad lo que la Iglesia ya ha sostenido como el tiempo del fin, el tiempo de una era, el fin del siglo, el fin del tiempo de la Iglesia. Por eso todos siguen buscando afanosamente sustituir la Iglesia por una ficción, por una falacia, por una mentira. La construcción de iglesias sin papa no existe. No lo digo yo, lo dicen los papas. Lo dicen los papas. Sin Pedro no hay iglesia. No es una frase dicha, porque sin Pedro, que es la jerarquía sobre la que Cristo fundó su iglesia y al que le dio en exclusividad la infalibilidad y las llaves del reino para abrir y cerrar, esto es, para salvar y condenar, no hay sacramentos, no hay quien los dispense. Sin el poder de Cristo a través de su vicario, no hay nada. La iglesia es, en tanto es Pedro. Toda la vida de la iglesia, y uno debería leer el Tratado de Manning acerca de la infalibilidad, del por qué era necesario otra vez tener que definir, en ese caso ya definirlo, el dogma de la infalibilidad del Papa. Él hace todo un tratado, que recomiendo su lectura, para algo está, donde expresa esto, que sin Pedro no hay infalibilidad y que Pedro es la cabeza por la que Cristo habla, dirige, guía, conduce, amonesta y gobierna a su iglesia. La infalibilidad es dada solo a Pedro y a los obispos. En aquel entonces, a todos, todo el cuerpo apostólico,
a través de Pedro, jamás sin Pedro, solo con Pedro. Y sin Pedro nadie tiene nada. Es una falacia, es una ficción, es una mentira y es un engaño. Por eso Dios, que dejó el conocimiento para que nos fuera transmitido exactamente igual a como Él lo dio, creó solo una cabeza. El reino de Dios tiene un solo rey, que es Dios. Dios en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Los tres tienen la misma gloria, los tres tienen la misma divinidad. Los tres son el único Dios verdadero. Y para poder reinar sobre la tierra, Cristo dejó a uno igual a nosotros en humanidad, que detentaría solo Él el poder intransmitible sin Él de la fidelidad de su palabra para testimonio, enseñanza y gobierno de su iglesia, su grey, su cuerpo, hasta el fin del tiempo. Cristo cumplió fehacientemente su palabra. Él dejó todo lo necesario hasta su venida. Una cosa es el fin del mundo, no como entendimiento del fin del tiempo de una era establecida para la iglesia, sino como el tiempo final hasta la parusía. El tiempo en que luego de la parusía, en el instante en que se produce el juzgamiento, se terminó todo, porque ya no hay nada más. El proceso de salvación fue concluido y Dios reintegrará todo a su Padre, al seno de su Padre. Y se creará un nuevo cielo y una nueva tierra, sin agua, sin pecado. Pero ya no como creen los judíos, que es lo que han insertado en el mundo, por lo cual la Iglesia Católica tuvo que lidiar siempre con el famoso milenarismo, que era con su propia concupiscencia en la tierra, jamás sin ella, adorándola a ella, a la concupiscencia. Entonces todo era en la tierra. Y Cristo dijo: mi reino no es de este mundo. Por lo tanto, cada palabra dicha por Jesús es verdadera y confirmada. Por eso Él dice a los testigos: benditos de mi Padre, subid acá. Subid acá. No quedaos ahí. No ir ahí. No cambiaremos ahí. No, Cristo dice: subid acá. Subid al Padre, subid a mí, subid acá. A través de mí, porque nadie va al Padre si no es por Cristo. Y nadie va a Cristo si no por la Madre. Entonces, la fe católica tiene un ritmo y una gracia inigualable. De principio a fin es objetiva y sigue un solo hilo conductor. Es una maravilla lógica la construcción de la fe católica. Por eso es que nos dice: quien te escucha a ti, se refiere a Pedro, a mí me escucha. Quien a ti no escucha, a mí no me escucha. Es simple, es fácil, no es para doctores. Por eso él alega que él amonestará a los sabios y prudentes, porque se
terminan endulzando en su propia miel humana de pensamiento. Tanto el conocimiento que al final ellos son dioses, como dioses, seréis como dioses. La tentación primera de la serpiente a los dos primeros, a nuestros padres originales, Adán y Eva. Por eso, quien sigue a Pedro tiene la verdad absoluta, no relativa, absoluta. Él es el parámetro primero y final de nuestra fe en la tierra. Para poder seguir a Cristo, solamente hay que seguir al Papa en todo lo que él establezca. Y Pedro habla desde la cátedra, esto es ex cátedra. Todo lo que Pedro habla desde la cátedra o como pastor, papa, puesto al frente del reinado de Cristo en la tierra, se debe seguir. Y eso es a lo que atañe la palabra de Cristo cuando dice, quien a vos no escucha, a mí no me escucha. Y no dice quien a vos no escucha en el magisterio declarado solemne o en el magisterio declarado común u ordinario, el de todos los días, el que escribe en una carta a un fiel, el que dice cómo se crea un obispo, el que cambia un sacramento, porque es el único en la tierra que puede hacerlo, el que niega o quita la posibilidad de que un fulano revestido de un fulano revestido de obispo pueda sacramentar o no. Tiene tal poder el Papa, porque tiene el poder de gobierno, de administración, de enseñanza y sacramental, de santificación. Posee las dos potestades. Por eso Cristo dice, quien a vos no escucha, a mí no me escucha. En la coma que señala el Papa, quien no la atiende, no atiende el mandato de Cristo. Esa coma es cuando se apuntan y quieren saber más, cuando la Iglesia dice no en la oposición a la creación de un obispo o no al milenarismo de cualquier tipo. Cuando la Iglesia dice nosotros terminamos diciendo no. Por eso, cuando se quiere seguir a Cristo, se debe seguir obediencia perfecta a su Papa. Este canal es lo que promulga, es lo que promueve. Por eso en este canal se batalla contra los que quieren decirnos que hay una primera vía, una segunda vía o una tercera vía. Nosotros la única vía que reconocemos es la voz de Cristo en su Papa. Nosotros somos católicos, apostólicos y romanos y aspiramos a morir como tales. La Iglesia no padece una crisis. La Iglesia ha finiquitado su labor y Cristo la ha levantado para dar paso al tiempo del reinado del anticristo. Tiempo del castigo a las naciones y sus ciudadanos. Tiempo previo al castigo del juicio universal o la bendición que de ella surja. Lean la carta del padre Demaris. Es un testimonio fiel y resumido de toda la doctrina, magisterio y teología de la Iglesia para que la siga un fiel. No perderse, no morir condenado y salvarse, solamente leyendo y acatando lo que dice ese padre en esa carta.
porque es de tal gravedad el no aceptar este tiempo como final, como tiempo del castigo, que nos condenamos en caso de seguir buscando las mieles de la serpiente que se esconde de 1000 formas y nos sale al encuentro como si fuera un perrito faldero, un caniche toy, al que todo el mundo va a acariciar, sin saber que a la mitad de cambio el caniche toy te pega un mordisco y te desangra. Y te lleva al final del infierno, porque no era un perrito faldero, era Satanás escondido tras de él. Así surge toda esta mentira y todo este engaño. Pero Dios ha dejado para su pueblo, para el que busca la verdad y está dispuesto a dejar la iniquidad, fácilmente seguirlo. Fácilmente. En una línea conductora fácil para seguirlo. ¿Cómo? No se necesita tener luces. Es para un burro. No se necesita saber idiomas. Es para un iletrado o uno que no tiene la menor idea de cómo escribir. Para que sus elegidos se salven y no sabemos quiénes son. Y no sabemos si formamos parte. Para poder llegar a intentar formar parte, Dios nos deja una línea recta, fácil, para salvarnos. No inventen, no quieran ser ustedes sabios monos que se suben a un pony sin que yo los haya puesto en el lomo. Sigan a mi vicario hasta el fin. Nosotros somos iglesia visible porque seguimos al vicario y nos mostramos como católicos, apostólicos y romanos. Tenemos un solo rito que comulgamos todos, porque los sacramentos están. No está la parte sacramental de signo visible, pero Dios es más que eso. Lean la carta del padre de Maris. Solo con leerla, entenderla y seguirla nos salvamos. Bueno, eso es todo. Ahora sí, sigan al canal, den like, den me gusta, ganémosle a Satanás en su terreno haciendo que esta plataforma nos multiplique hasta el infinito o hasta donde Dios quiera. Suscríbanse, comenten y síganme también si quieren tener una comunicación y formar parte de un intercambio más personalizado. En mis cuentas de Telegram. Está ahí en la descripción de mi perfil en YouTube. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias por escucharme, dijera una hermana mía muy querida del alma, Ana Laura, ya le cambié el nombre, Laura Elena Flores. Sepan disculpar, estas cosas me suelen suceder. Soy grande, soy mayor, muy mayor. Y también uno se cansa. Bueno, todas las bendiciones de la Santísima Virgen, Nuestra Señora de los 7 Santos Dolores, que conducirá nuestro camino, siguiendo a su Papa hasta el fin, hasta la parucía. No hay nada en medio. Es el tiempo establecido por Daniel. Gracias.